Nosotros somos esa generación que está cosechando lo que otros sembraron. Somos esa generación que Dios ha levantado como cruzada cristiana, que estamos viendo los deseos de nuestros pioneros llegar a ser realidad. Hoy no somos una organización que recibe misioneros, sino que está enviando misioneros a pueblos no alcanzados. Estamos teniendo impacto, pero Dios es el que ha sido fiel y Él es el que nos ha traído de victoria en victoria hasta el día de hoy. Nosotros somos esa generación privilegiada que cosechará los frutos de lo que otros sembraron, pero seguirá sembrando para bendecir las naciones y las generaciones que nos seguirán. ¿Cuántos lo creen? Es este nuestro momento. Es el momento de conquistar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos lo creen? Yo he estado bastante inquieto en mi corazón por lo que Dios iba a hacer en este tiempo. Cuando empezamos a buscar las personas que debían estar en medio de nosotros para desafiarnos, buscamos y buscamos, y Dios trajo a las personas que han ministrado en medio nuestro. ¿Y cuántos han sido bendecidos? ¿Cuántos han sido desafiados en su corazón? Ahora es nuestro turno. Ahora es nuestro tiempo de salir de acá empoderados, llenos del Espíritu Santo y hacer lo que a nosotros nos toca. Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo y se enfrentó al Mar Rojo, su queja fue: Señor, ¿y ahora qué? Y Dios levanta su mano y abre el Mar Rojo y pasa al pueblo de Israel y cierra el Mar Rojo y sus enemigos quedan destruidos. Cuando el pueblo de Israel, después de 40 años de caminar en el desierto, llega al Jordán, el Jordán se detiene y el pueblo de Israel cruza por un lugar seco. Todos hemos tenido nuestro Jordán, ¿cierto? Pero yo creo que cruzar el Mar Rojo o cruzar el Jordán es lo más fácil, porque no depende de nosotros, depende 100% de Dios. Yo no soy capaz de detener un río por una palabra, una declaración mía y que ese río se detenga. Tengo que tomar años para construir un dique y poder controlar el flujo del agua. Yo no soy capaz de cruzar el Mar Rojo por mis propias fuerzas, porque necesito un milagro de parte de Dios. Y yo creo que todos hemos en algún momento de nuestra vida enfrentado un Jordán, enfrentado un Mar Rojo. Yo recuerdo cuando yo le dije a Patti, ¿te gustaría casarte conmigo? Y ella me dijo, sí, claro. Y después de unos días me dijo, Arturo, mira, yo quiero que tú sepas, nosotros, si nos vamos a casar, no podemos tener hijos. Yo no soy fértil. Y desde niño a mí me han gustado los chiquitos, me han gustado los niños, y para mí fue muy duro. Y ella me dijo, ¿todavía te quieres casar conmigo? Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo te amo a ti. Y vamos a depender del Señor. Y ese se convirtió en nuestro Mar Rojo. Ese se convirtió en nuestro Jordán. Y empezamos a orar y empezaron a pasar los años. Como en el segundo año ya la gente nos empezaba a decir, ajá, ¿y qué? Después de 2 años nos fuimos al Medio Oriente, y en el Medio Oriente los hijos son señal de bendición.
y nosotros no teníamos hijos. Las señoras hablaban con mis amigos y le decían: dile a Arturo que yo tengo una hija fértil para que se case con ella. Porque en esa parte del mundo se pueden tener hasta 4 esposas. Y eran tan descaradas las mamás que venían y me decían: mira, acá está mi hija para que se case con usted. Y ese era nuestro Jordán. Y un día yo recuerdo unos hermanos con mucho amor vinieron y a Patricia la agarraron y se la llevaron y le dijeron: Patricia, a ver, ¿qué es lo que le pasa? Yo tengo un médico, ese a todas hace que el esposo las embarace. Mientras tanto el esposo hablaba conmigo y me decía: Arturo, el problema eres tú. Tengo el médico que te arregla. Y Pati y yo empezamos a sentir la presión de ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y cada vez como que llegábamos a ese Jordán y decíamos: no lo puedo cruzar. No lo puedo cruzar. Y yo recuerdo que desde que nos casamos empezamos a pedirle a Dios: Señor, danos 2 hijos y que sean varones. Porque sabíamos que parte de nuestra vida iba a ser entre el mundo islámico y no queríamos el sufrimiento para una mujer en esa parte del mundo. Y habían pasado 4 años, llegamos un tiempo después a Colombia de vacaciones y habíamos tomado la decisión de hacer un tratamiento médico hasta cierto punto. Y llegamos a donde el médico, y el médico le aplicaba inyecciones a mi esposa. Mi pobre esposa parecía un colador de todas las inyecciones que le colocaron. Y como al mes nos dijo: lo siento mucho, el tratamiento no funciona. Y le dijimos a Dios: estamos aquí frente a nuestro Jordán. ¿Tú nos vas a cruzar o no nos vas a cruzar? Guíanos, Señor. Si nos das hijos, bendito sea tu nombre. Si no nos das hijo, bendito sea tu nombre. Y recuerdo mucho que un viernes fuimos a hablar con un pastor porque estaba teniendo problemas con sus hijos y queríamos hablar con ellos para ayudarles, y nos dijo el día martes, y le dijimos: no, el martes no podemos, tenemos la cita final al médico. Y dijo: ¿y para qué van al médico? Pastores, que pues no podemos tener hijos. Y dijo: si Dios es el sanador, venga para acá, mijita. Y oraron por nosotros. Y ese día sentimos el poder del Espíritu Santo y fuimos al médico como al otro día, ¿no? Algo así. Y el médico le dijo: Patricia, te vas ya para tu casa. Y yo dije: ay, no, ahora me voy a quedar sin Pati. Le dijo: tienes tantos óvulos que tus ovarios parecen racimos de uva. Si tú te doblas, te fracturas y te desangras. Fuimos a casa, al poco tiempo Pati queda en embarazo. Y era esa sensación cada vez que íbamos a la ecografía. Bueno, en la primera ecografía, bueno, pasó el tiempo y yo recuerdo el día que nos tenían que decir si Pati estaba en embarazo. Yo no dormía. Por fin me quedé medio dormido en la madrugada y yo orando: Señor, dame la gracia y la sabiduría para ser el esposo de mi esposa, para amarla. Si no me das hijos, bendito sea tu nombre, pero ayúdame a seguirte amando, a no dudar de ti. Si me das hijos, después hablamos. Y yo recuerdo que entré como en un éxtasis y fue como una visión, y estábamos ante el trono de Dios
Y recordé cuando decía en las escrituras que venían todos los hijos delante del Señor y se paraban allí. Y decían sus quejas, sus peticiones. Entonces estábamos ahí parados algunos y me dice uno, ya te toca. Y entonces yo paso ante el Señor, solo veía un trono blanco resplandeciente y una voz me decía, Arturo, tranquilo, tu esposa está en embarazo. Y son 2. Y de repente saca una mano gigantesca, como de oro resplandeciente, y empieza a caer una lluvia de gotas de oro. Y el Señor me dijo, y ellos son tesoros en mis manos. Yo no le dije nada a Pati. Yo dije, ¿qué tal me descache? Fuimos al examen, a los 15 días la ecografía, y dice el médico, wow, Pati, estás embarazada, son 2 bebés. Y yo, yes. Y entonces dice el médico, pero no se hagan ilusiones. Muchas veces crecen y uno absorbe al otro o algo pasa y queda solo uno. Y yo me enojé y le dije, no, doctor, son 2 y van a vivir y van a nacer y se van a multiplicar porque ellos son hijos de Dios. Ese fue mi Jordán. Dios lo abrió, yo lo crucé con Patricia. Después de 9 meses llegaron los niños y me tocó a mí hacer mi parte. Porque Dios abre tu Jordán, pero a ti te toca hacer tu parte. Cuando yo veo a un papá con ojeras y trasnochado y me dice es que la niña o el niño no me dejó dormir, yo le digo, fresco mijo, yo tuve 2, a mí también me tocó por partida doble, eso lo superas. Porque todos estamos llamados a conquistar la tierra que el Señor nos dio. El Señor va a pasarte el Jordán, el Señor va a pasarte el Mar Rojo, pero tú y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde para que ese tierra sea conquistada y nosotros la poseamos. Tú y yo somos responsables de nuestra tarea. El Señor va con nosotros delante, por detrás como poderoso gigante y nos abre los ríos y nos abre el mar, pero tú y yo no nos podemos quedar sentaditos esperando que Él haga. Nosotros actuamos. Cuando Josué iba a cruzar el mar, cruzó el Mar Rojo, pasaron unas semanas, el campamento se organizó y Dios le habla a Josué y le dice, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la razón por la que Josué los circuncidó. Todo el pueblo que salió de Egipto eran varones. Todos los hombres de guerra que eran varones murieron en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todo el pueblo que nació en el desierto por el camino después de salir de Egipto no había sido circuncidado. Esto no sucedió antes de que cruzaran el Jordán, esto sucedió después. Esta era la acción que el pueblo que poseería la tierra de Israel tenía que comenzar a hacer. Y en esta mañana el pastor Matos nos habló de lo que significa la circuncisión y nos habló de algunas cosas en nuestra familia, de lo que significa circuncidarse, y ahora voy a volverlo a tocar. Pero estando allí, Dios viene y le dice a Josué,
cómo tiene que entrar y conquistar esa ciudad de Jericó. Dios le da un plan, Dios le da una estrategia y le dice: haz esto, haz aquello, camina de cierta forma, implicando con eso que él iba a ir con él, pero Josué y el pueblo tenía que hacer su parte. Antes de eso debían pasar por el dolor de la circuncisión. En el mundo islámico, cuando tú te conviertes, después de la conversión como hombre, lo primero que te hacen es que te circuncidan. Y una circuncisión en un adulto es pero que muy dolorosa. Los hombres se acuestan y ni siquiera soportan la cobija. Y Dios está diciéndonos: tenemos que circuncidarnos. Tenemos que circuncidarnos, como nos decía el pastor Matos, para que nuestra familia llegue a seguir al Señor y nuestras generaciones sigan al Señor. Pero yo también veo que el pastor Sorge nos decía ayer la santidad sexual, y tenemos que circuncidarnos allí. Pero hay otras cosas de las cuales tenemos que circuncidarnos. Y mi hermano, permítame hablarle de corazón a corazón. Estoy aquí para hablar, exhortar y edificar. Una de las principales cosas que nos aquejan es la envidia ministerial. Anhelamos ser como fulanito de tal, como el ministerio de aquel. Y vamos y visitamos la iglesia, copiamos los modelos de la tarima, ponemos las mismas pantallas, ponemos los mismos músicos y seguimos con esa envidia ministerial. Anhelamos lo que otros tienen, pero no lo que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso nunca conquistamos lo que Dios nos ha dado, porque no estamos viendo lo que nosotros tenemos para ofrecer a nuestras generaciones, sino lo que otros tienen. Y por eso la gente se está yendo a donde otros, porque nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos ha ordenado. Tristemente tenemos que circuncidarnos de robarnos la gloria de Dios. Hoy promovemos más nuestro ministerio o nuestro templo o lo que hacemos que al Señor Jesucristo. A mí me llegan muchos mensajes y los firman fulanito de tal ministries o ministerio fulanito de tal. Y cuando uno habla con la persona, le ponen al secretario del secretario del secretario para que uno tenga como 10 y no pueda hablar con el ministro de Dios. Y esas personas predican y predican a sí mismo, pero no estamos predicando a Cristo. Tenemos que circuncidarnos del chisme, de la murmuración. Qué cosa tan dura caer en manos de los hermanos de la iglesia. Aquí comemos prójimo ahumado o prójimo en sancocho. Mire cómo trajo los zapatos. Pasó a ministrar sin corbata. ¿Es que no sabe que la unción baja a través de la corbata? Mira aquel, esa barba tan larga, se ve sucio. Y así criticamos y criticamos y criticamos. Tenemos que circuncidarnos, quitar esas cosas que Dios nos ha ido mostrando que son malas en nuestras vidas. A mí me llamó muchísimo la atención que el pueblo había caminado 40 años en el desierto, aprendiendo a obedecer y depender de Dios.
Y entonces la señal de la presencia de Dios se levantaba y el pueblo se levantaba y ellos caminaban. Y así hasta que ya era muy fácil. Y siempre hubo maná. Y al comienzo ellos no obedecieron y el maná se engusanó y se pudrió. Pero siempre estuvieron con maná. Cuando ellos llegan, cruzan el río Jordán, Dios les dice: circuncídense. Esas mañas viejas que traes, no las quiero en la tierra prometida. Ellos se circuncidan y dice el versículo 9 del capítulo 5: luego el Señor le dijo a Josué: hoy he hecho que la vergüenza de la esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo? Cuando nosotros tomamos la decisión, como fuimos desafiados ayer, de caminar en santidad y nos consagramos al Señor y hacemos un voto de pacto para la santidad con el Señor, Él quita la vergüenza de la esclavitud que hemos tenido por años, que vamos al pecado. Muchos jóvenes vienen a mí y me dicen: Arturo, ayúdame, estoy luchando con la pornografía. Y hacemos procesos de sanidad, hacemos procesos de rendición de cuentas, y muchos me llaman y me dicen: ay, Arturo, ora por mí. Después me entero que caen y se suben a la tarima y ministran y vuelven y caen, y luego con sus novias hacen más de lo que deberían estar haciendo. Y lo principal con lo que ellos luchan es con esa vergüenza que tienen en su corazón. Pero dice el Señor que cuando nosotros decidimos y damos un paso radical con nuestras vidas, ¿el qué? Arranca esa vergüenza. Cuando esto sucedió, entonces Dios vino al encuentro de Josué, y me llamó mucho la atención que cuando ya estaban en esto, el maná cesó. En ese momento se acabó el maná. ¿Qué quería decir el Señor? Les estaba diciendo: ahora les toca a ustedes. Ahora les toca a ustedes. Es tiempo de que ustedes se levanten, planten, pero cosechen lo que ustedes no sembraron, y cosechen lo que ustedes no plantaron. Muchos dicen que Adán y Eva no tuvo que trabajar antes del pecado, que el trabajo era una maldición. Mi hermano, Adán tenía que ir a recoger el fruto que daba la tierra. Eso es trabajo. Tú y yo tenemos que hacer nuestra parte para entrar y conquistar lo que Dios nos ha dado. Aquí hemos hablado de cómo llegar a la generación digital, cómo trabajar con los 5 ministerios, cómo hablar de los grupos pequeños, cómo cada uno tiene nuestro lugar, cómo debemos hablar y cuidar a nuestra familia, cómo debemos ministrar entre nuestros círculos de influencia. Pero hoy, mi hermano, tú y yo necesitamos decidirnos por el Señor y comenzar a hacer lo que nos toca. Tú y yo estamos aquí sentados porque tú y yo somos la generación que Dios trajo a estos 40 años. Somos la generación que Dios cruzó el Jordán, y somos la generación que Dios va a hacer 1000 veces más que lo que hizo con los que estuvieron antes que nosotros. ¿Cuántos lo creen? Tú y yo somos esa generación. Tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Tú y yo tenemos que hacer lo que Dios nos llamó. No nos podemos quedar sentados esperando. Tenemos que salir y conquistar. Josué se levantó un día y desesperado, yo creo, buscó al Señor, y el Señor vino a su encuentro y le dijo: esto es lo que vas a hacer. Vas a darle una vuelta a la ciudad. El arca va a ir delante de ti, y esto lo vas a hacer por 6 días, y el 7º día
vas a darle 7 vueltas. Y Josué dijo, listo, yo le hago. El Señor ya nos ha dado una estrategia. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado cosas que nos ha llamado a hacer. Y nos ha dicho, te voy a llevar hasta este lugar. Es tiempo de que tú empieces a ejecutar el plan que Dios te está dando. Es tiempo de que te pares, te laves las manos, quites de ti lo que no sirve, encuentres al Señor y hagas tu parte. Cuando llegué del Medio Oriente, estaba en la costa y se me acercó un pastor y me dijo, bueno, Arturo, ¿y ahora qué? Yo le dije, ¿ahora qué de qué? Ajá, tú sabes. ¿Ahora qué va a pasar con nosotros? Yo le dije, no te entiendo. ¿Qué va a pasar con la cruzada? Y le dije, hasta acá nos ha traído Dios. De aquí en adelante seguimos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Conocí un muchacho, sus padres tenían mucho dinero. Su padre de la nada empezó una fabriquita de mantequilla, la levantó hasta ser una pasteurizadora muy grande. Tenían mucho dinero y el muchacho siempre quería más. Entonces un día decidió ser carpintero y tallador de madera. La mamá salió y le compró las mejores herramientas de talla de madera que existían en ese entonces. Hace como unos 30 años, yo creo que la mamá gastó 2 millones de pesos en esas herramientas. Luego él dijo, no, yo no quiero hacer eso, quiero jugar polo. El papá compró caballos y le hizo un poco de entrenamientos y después el niño se cansó, se quedó como con 40 caballos y no quiso seguir haciéndolo. Y yo un día hablé con él y le dije, oye, ¿qué es lo que te pasa? Es que mi papá no sabe nada. Ese es un burro. Él no sabe nada, no sabe hacer las cosas. Y yo dije, ¿será que es un burro? Y dije, bueno, yo lo conozco. Y dije, no puede ser. Si este muchacho escucha a su padre y el consejo sabio, seguro que va a lograr mucho más de lo que su papá hizo. Jóvenes de la generación digital, estamos llamados a aprender de la sabiduría de los que nacieron mucho antes que nosotros. Escucho a muchos padres que le dicen a sus hijos, no, mi hijo, aquí hay que cantar tal canción y como la canta tal grupo, porque es que así fue que como yo conocí al Señor y así tiene que ser. Y callan a sus hijos y sus hijos tienen buenas ideas. Padres, abuelos, personas que tienen más años que nosotros, les amamos, vamos a honrar su sabiduría, pero déjennos hacer lo que Dios nos ha llamado para ganar nuestra generación. Empodérennos, permítanos hacer lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hijos, honren a sus padres, ámenlos, ayúdenles a caminar en este tiempo tan cambiante. Y nosotros, los que nacimos entre el 60 y tanto y el 70 y pico, que estamos ahí como estrechos en la mitad, mi hermano, tú y yo somos el puente generacional que Dios levantó en este tiempo. Tú entiendes al viejo, comprendes al joven, acércalos. A eso nos llamó Dios.
Y en esta tarde queremos orar por todas las personas que estamos en este lugar. Papá va a pasar por acá y nos van a organizar, pero mi hermano, que no sea una orada más, que no sea un desafío más. Es tiempo de que vuelvas a tu casa y hagas lo que te toca a ti hacer. Déjeme decirle una última experiencia. Cuando llegamos al Medio Oriente, fuimos expuestos muy rápido a la radicalidad del mundo islámico. Como 20 días después, yo fui llevado en contra de mi voluntad y retenido por un grupo militante radical. Eso se llama secuestro. Y allí estuve. Y yo conocí a este grupo íntimamente. Y Dios nos dio, después de un tiempo, la oportunidad de ir a hacer un proyecto médico con ellos. Y llegó una persona y nosotros le hacíamos ciertas preguntas: ¿tienes alguna alergia? ¿Sufres del corazón? ¿Tienes problemas de la atención? Y esta persona anhelaba tanto el procedimiento médico que se iba a hacer en él que nos mintió. Dijo: no, yo estoy sano, no tengo nada. Y me acuerdo mucho que me gritaron: ¡Arturo! Y yo oí un totazo, ¡plum! Y entré y había un muerto en el piso. Y Pati y yo nos miramos y dijimos: se murió él, nos morimos nosotros. Y ahí estaba mi Jordán. Y yo dije: ¿a mí qué me importa? Y yo empiezo a orar por un milagro. Padre, levántalo. Y eso gritábamos: Señor, sánalo. Y los musulmanes nos miraban y nosotros: en el nombre de Jesús, espíritu de muerte, te vas, te vas, te vas, te vas, en el nombre de Jesús, no te queremos, muerte, te vas. Y el muerto se resucitó y nosotros cruzamos el Jordán y al otro día lo operamos y hoy está glorificando al Señor y es parte de la iglesia que el Señor ha levantado en esa parte de la tierra. Mi hermano, mi hermana, estás aquí porque el Señor te va a levantar, te va a ungir, te va a empoderar. Ve y haz lo tuyo, ve y haz lo tuyo, ve y conquista lo que el Señor te dio.